Bienvenidos a una nueva edición de nuestro acostumbrado programa Derecho Con. Desde los estudios de Lowell, Venezuela, me acompaña la profesora Teresa Borges y el profesor Richard Rodríguez Blaze. Yo debo confesar que estoy muy contento y muy entusiasmado porque estamos recibiendo hoy en nuestros estudios a una invitada de altísimo nivel, de amplia trayectoria. Muy contento, y voy a conceder el honor a la profesora Teresa o al profesor Richard. Hola a todos, y sí, como dice Álvaro, una nueva edición de nuestro programa, que yo creo que se está caracterizando porque cada vez logramos conversar con figuras muy relevantes. En este caso voy a destacar a alguien que es una mujer, en todo el sentido de la palabra, y que adicionalmente ha logrado o ha luchado por conquistar esos espacios en el derecho y romper paradigmas. Para nosotros yo creo que es sumamente enriquecedor tener la invitada que tenemos hoy. Pero no lo va a presentar todavía. No, le toca a Richard. Hay personas que con solo mencionar su nombre ya se puede uno dar cuenta del currículum de la persona. Hoy nos acompaña la magistrada Carmen Zuleta de Merchán, que dice mucho. Pocas veces lo hago, pero hoy creo que es necesario leer, oír lo que esta persona ha hecho por la judicatura, por el derecho. La autora Carmen Zuleta de Merchán es abogada egresada de la Universidad del Zulia, tiene posgrado en Ciencias Sociales de la Universidad de París I de la Sorbona en 1975. Magistrada del Tribunal Supremo de Justicia en la Sala Constitucional, donde hizo una labor, envidiable. Jueza de enlace de Venezuela ante el Convenio de La Haya en materia de sustracción internacional de menores. Profesora de doctorado en Universidad del Zulia, Universidad Central de Venezuela, Universidad Santa María. Postulada al premio UNESCO Manjin Singh a la tolerancia y no violencia. Candidata a relatora de Derechos Humanos de la ONU. Jueza experta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la OEA. Autora de diversas publicaciones en temas jurídicos y para de contar. Tenemos el honor. Nada más y nada menos. Álvaro, en este preámbulo, ¿tú qué piensas que sería la primera pregunta para nuestra invitada, o que la invitada haga una presentación y no? Yo primero quiero dar la bienvenida, recibir, dar la oportunidad que nos regale unas palabras antes de empezar la primera pregunta, magistrada. Para mí es un honor, de verdad que sí, compartir con ustedes, compartir no solamente experiencias jurídicas, porque estamos entre colegas, sino compartir paradigmas. Eso es lo más importante. Claro, porque se trata de esto, es decir, transmitir utilizando realmente los poderes de la cibernética. En verdad es importante, sobre todo para el gremio de abogados que, como decíamos, tiene una resistencia al cambio, tiene una resistencia realmente a cambiar el estatus. Y de verdad que estos son nuevos paradigmas que nosotros, que están transcurriendo a nuestros ojos, pero como alguien dijo una vez, no hay nada más difícil que ser protagonista de la historia. Y es verdad, contemporáneos. Sobre todo asumiendo los riesgos que eso significa. Porque la historia se conoce, o nosotros tendremos a conocerla mucho tiempo después y de una manera cronológica. Pero escribir la historia y contarla es un nuevo paradigma. Es una manera de afrontar la vida con los nuevos criterios. Y como yo les decía, estamos viviendo no una revolución, una transformación. Y es reconocer las realidades que tenemos en nuestra sociedad, nuestra ciudadanía, para poderlas adecuar. Y que eso se lleve al derecho de una forma adecuada y ajustada. Total. Siendo así, yo creo que vamos a empezar para nuestro público, porque recordemos que no solamente tenemos abogados. Uno de los temas que vamos a enfocarnos hoy, porque hay muchas cosas que conversar con usted, sería en el paradigma del divorcio. ¿Cómo evolucionamos? Porque recordemos que antes era prohibido, porque estaba prohibido, o no se le habría. Después hubo la posibilidad de divorciarse. Y
Luego había unas causales. De esas causales se modificaron y surgió el 185A. Y hoy en día rompimos paradigmas. Un poco, ¿cómo llega todo este cambio y la evolución del divorcio? Unas causales que no sé si todavía son taxativas o no, y que ahora ha cambiado totalmente todo este panorama en cuanto al matrimonio, en cuanto al matrimonio visto desde los hijos, visto desde el punto de vista de una institución como sagrada y ya no lo es, etcétera, etcétera. Yo creo que sería súper interesante que usted nos cuente un poquito y ubique todo el público en este panorama. Mira, a mí me encanta comentar la sentencia en materia civil, ¿verdad? Que tuve la oportunidad de emitir, porque son sentencias polémicas. Y yo creo realmente que los temas del derecho civil, que han sido siempre tratados tan dogmáticamente, deben llevarse al público, ¿verdad? Porque necesitan compartirse entre la gente, porque es el orden que los afecta directamente. Si no se explica, si esto no fuera así, no se explica por qué nuestros ordenamientos civiles son tan antiguos. Tan estáticos. 26 el Código Penal, 22 el Código Civil con una reforma en el 82, 85 el Código del CPC, 26 el Código de Comercio. Es decir, ordenamientos vetustos, anacrónicos, prehistóricos, diría yo. Entonces realmente, por eso es que yo incidí en esta sentencia de carácter civil, que no saqué más, porque, ojo, internamente me costaron mucho, porque la inicial fue la 693 del 2015. El 2 de junio. Exacto. Esta costó 5 años de deliberación. Y eso es buenísimo que nos cuentes, Bueno, para el resto de los operadores, la idea es que una sentencia es un plumazo y ya. Sí. Que los magistrados se reúnen, llegan con un proyecto y es que el proyecto lo hace el relator y ya está, y todo es amén. No. No funciona eso. Por lo menos las mías. Las de los demás, no sé si son. Eso, porque se trataba de un cambio de paradigma. ¿Era esa la resistencia? Sí, pero claro, porque eso un asunto de carácter que incidiera en la vida civil de la gente significa despertar todos los prejuicios, todos los fantasmas. A uno, es decir, discute el inconsciente. Además, veníamos de la tradición del matrimonio. La religión, la influencia. Tocar el matrimonio y decir que tú te podías divorciar por una causal distinta de la del 185 era un pecado, era una herejía. En algún momento se planteó, magistrada, el artículo 77 de la Constitución, donde habla que se protege el matrimonio. En algún momento en esa deliberación se planteó o se trató de dar una interpretación al espíritu del legislador de que no era una protección per se del matrimonio, sino de la familia. Mira, mi ejercicio siempre fue al revés. De atrás para adelante. ¿En qué sentido? Yo rechazo el positivismo, el método deductivo positivista que a través de la ley, que la ley como es la boca la ley como es la boca del legislador, o el juez como es la boca del legislador, tiene que ordeñar la ley, tiene que sacarle a la ley todos los sentidos, interpretación literal y todo esto total. Es decir, y que a la hora de la verdad es un cascarón vacío, te queda realmente disuelta, porque ¿cómo se entiende que una ley del 22 pueda estar vigente en el 2022? O los supuestos hechos en los mil. Exacto. Entonces yo iba al revés. Yo decía, mira, esto no puede ser, esto hay que superarlo realmente. Nosotros no podemos aceptar que los socios mercantiles tengan más derechos que los cónyuges en un matrimonio. Que si un socio mercantil puede vender sus acciones, salirse, meterse, tal. Una pregunta con base en lo que usted nos está exponiendo. Contexto histórico. ¿Qué influencia tiene la religión en la legislación civil en cuanto a la preservación del vínculo matrimonial?
absoluta y total. Pero es que la religión fue el primer orden civil en todo el mundo. En la inscripción O sea, de los actos. nosotros no hubiéramos podido construir una sociedad, imaginarnos compartir sin el orden religioso, sin el orden eclesiástico. Hasta que la muerte los separe. Disculpe que interrumpa, sino que hay que reconocer más allá de eso. Si tú ves la parte judía, toda la inscripción de ellos, de toda la familia, van creando un registro. Los católicos igual. Fíjate que incluso llegan acá yendo mucha gente de otras religiones y los tentáculos de la iglesia por la cantidad de registro y data. O sea que entonces desde el nacimiento, la muerte, el matrimonio, las iglesias tuvieron el control. Ellos fueron los que marcaron el hito de los derechos. Bueno, pero Y empezaron a pautar las obligaciones del padre, del hijo, tal. O sea, ¿Qué hace el derecho? Se apropia del orden eclesiástico y lo seculariza. Ajá. Eso es lo que hace el derecho. Se no inventa nuevas instituciones, nuevas maneras de compartir, de estar en sociedad, sino que lo más fácil seculariza lo que es la iglesia, y por eso es que empezamos a hablar, y no es idea mía, fue idea de Kirchmann, un alemán en el año 1922, hablar del no derecho. Hay unas materias que fueron dejando de tener importancia religiosa y importancia para el derecho, porque fueron sustituidas por la secularización. En nuestro país eso sucede cuando Guzmán Blanco, 1876. Ahí fue el Entonces, cambio. tú para acreditar un matrimonio no tenías que acreditar el acta de matrimonio como tal, sino que el acta del registro civil acredita esto. Tu partida de nacimiento sustituye la fe de bautismo. Pero le dio prevalencia al régimen ya civil del Estado, por decirlo de alguna manera, que a la iglesia. Claro. Y hasta ese momento era la iglesia. Les quita a la iglesia el monopolio, ¿verdad?, de la ordenación, de la regulación, del poder y la gobernabilidad de la sociedad. Tal cual. Esa es la historia simultánea y paralela, ¿verdad?, del poder religioso y el poder civil. En este contexto, magistrada, es factible decir que al protegerse la familia, primordialmente, antes que el matrimonio como institución, esa figura del divorcio es una sanción, es un castigo o es un remedio. Tú tenías que inventar, y eso lo hace el legislador, ¿verdad?, en todos los países realmente, establecer causales taxativas para divorciarse, porque estaba todavía inmanente el concepto y la idea de que el matrimonio solo la muerte lo separa. Hasta la muerte. Eso Hasta le la muerte. encanta. Tú tenías que hacer difícil el divorcio, y realmente inclusive la jurisprudencia nuestra, y te estoy hablando del año, y tú te debes recordar verdaderamente porque has sido abogada en ejercicio, en el año 86, por ejemplo, se interpretaba que una causal de abandono voluntario del matrimonio que el hombre, ¿verdad?, aducía para demandar en divorcio a la mujer era por lo menos no servirle la comida. Sí. Para el hombre era fácil decir, bueno, no me sirve la comida, ya no me hace la comida, cuando yo llego no está. ¿Cómo probabas tú que ese hombre te había abandonado hace años? Pero además, no solamente eso, provocabas, como decía Richard, un conflicto, ¿no? Como que si era una guerra. Cuando no, son dos personas que están viendo cómo no pueden convivir juntas. Él ofendió, entonces él me dijo, Yo decía, un hijo después pide copia certificada, una sentencia, y dirá, ay, mi papá era un bárbaro, mi mamá era una loca, porque tenían que inventar muchos hechos para probar. Y si tú no lo probabas, mira, no va a lugar el divorcio, y 20 años después tenías que devolverte con la tortura encima, hacer que, bueno, a inventar una vida clandestina fuera Así de es, que era peor. y a subvertir la ley. Entonces, ¿qué pasa en este sentido? Bueno, mira, definitivamente, tú tenías, porque ¿cuál era el problema? ¿Cómo fundamentabas tú distintamente el divorcio? Bueno,
con nuevas garantías constitucionales surgidas a través de la libertad y el derecho al desenvolvimiento de la personalidad. Libre desenvolvimiento de la persona. Además son postulados constitucionales. Que en el año 85, en el año 90 inclusive, a nada se le ocurría invocar el libre desenvolvimiento de la personalidad para fundamentar un derecho. Y peor aún, habiéndose reconocido ya en muchos ámbitos internacionales el derecho al niño a una familia apropiada. Exacto. Y el daño que hacía psicológicamente una familia disfuncional. Claro. Por no. Entonces vuelvo allí, perdón, para concluir, vuelvo allí realmente al principio que acredita la evolución, el desarrollo de las instituciones familiares. ¿Qué es lo que queda? El hijo, el niño, que es la única realidad perenne. Irrelevante. Cónyuges no. A los cónyuges tú no los puedes encarcelar. No es verdad. Y por eso no se acababan las familias. Por Dios, lo que se ha acabado es la forma de hacer evolucionar una familia, porque una familia sigue siendo la célula fundamental de la sociedad. Una familia es la única manera que los hombres han inventado, que la humanidad ha inventado como refugio. Una familia es el antecedente prehistórico de ese derecho a la intimidad y a la privacidad que nosotros estamos reivindicando en el, digamos, poshumanismo. Sea familia en el concepto tradicional derivado de un matrimonio, o sea familia adoptiva, o sea por reproducción Por asistida. supuesto. Entonces uno concibe otras causas, otros modos de hacer familia, de cultivar la familia. Ya el matrimonio no es la única causa de fundar una familia, que por cierto, ojo, es el concepto de la ONU. La ONU establece que una familia es el sitio donde puedas tú reencontrarte, desarrollarte y no habla de que tiene que ser Por eso digo que inclusive ya a nivel internacional está reconocido conceptos mucho más avanzados que la nuestra legislación. Total. Y luego lo que se hace con esta aplicación de los preceptos constitucionales es rescatar todo ese avance y hacerlo nuestro. Absolutamente. Mire, yo quería preguntar algo porque ese derecho que quizás también opera como principio, no sé si usted comparte esta idea, del libre desenvolvimiento de la personalidad, es un derecho fundamental. Existiendo ese derecho al libre desarrollo de la personalidad, no podría también ser utilizado para, en su momento, entender que el divorcio no podía ser por causales taxativas. Era muy difícil. Pero es que tal vez para el 61, no lo sé, tal vez para el 61 la idea o la noción, hay un antecedente histórico que explique la idea del principio del libre desenvolvimiento de la personalidad. ¿Es algo reciente o es algo que se remonta a esa época? No, el rescate como tal, el acuñamiento como tal es nuevo. Como el interés superior del niño es nuevo. Entonces, de verdad tú no podías fundar, porque ¿de qué se trata? Vuelvo ahí, de trascender el positivismo. El positivismo no hace que no llegues al concepto. Para superar el normativismo, el positivismo, yo creo que hay que entender que estamos ante una nueva realidad. Por supuesto, por eso cuando yo oigo decir, no, porque la inteligencia artificial va a sustituir a los abogados, van a quedar desempleados. No, es cuando vamos a tener mayor y más importante trabajo. ¿Por qué? Claro. Porque los abogados vamos a ser los ingenieros y arquitectos del nuevo ordenamiento jurídico. Vamos a tener en nuestras manos la posibilidad de cambiar lo que es necesario, ¿verdad? Los cánones civilizatorios. ¿Cuál es la jerarquía de valores? ¿Quiénes son los sujetos de derechos? Mira, por ejemplo, el contrato colectivo y entender, por ejemplo, que los trabajadores podían incidir en una relación contractual, como era la relación de trabajo, una institución novedosísima. Eso rompe realmente los sinalagmáticos individualistas del contrato como tal. Bueno, esa es la perspectiva. Entonces tú tienes que incidir en el concepto, no en la aplicación literal. Eso significa toda una revolución.
Y entonces, pero claro, digamos, es que los abogados tenemos que, o nos despertamos pensando que íbamos a ser los abogados. No. Lo que pasa es que esa transformación ha sido tan lenta, pero sostenida, que ha transcurrido y no nos hemos dado cuenta. ¿Nos hemos dado cuenta que estamos en una guerra mundial? No. No convencional. Pero estamos, porque es una guerra Total. difusa de nueva generación. Claro. Y qué importante es para el ser humano entender que está en guerra, que sus países están en guerra. Total, porque eso te cambia la actitud. Total. Porque es que ese es el dilema del desarrollo tecnológico y digamos, los nuevos valores del poshumanismo. Ser mejores que la máquina. Ese es el gran reto. Darle un contenido ético a la evolución. Porque si no, ¿quién quiere nacer para morir igual? No. Todos queremos nacer para trascender, para ser inmortales. Eso es lo que nos diferencia de los animales. Total. ¿Cuál fue el fundamento? Porque creo que todos acá nos encantó el fundamento de este cambio de criterio, este paradigma, y que abrió tantas posibilidades y logró hacer valer derechos a muchos ciudadanos que se lo habían negado durante años. Como usted decía, que tuvieron que hacer vidas ficticias o vidas escondidas, etc. ¿Cuál fue el fundamento totalmente de todo este cambio? Desde el punto de vista supraconstitucional, constitucional, legal. Mira, además de estos fundamentos filosóficos que eran importantes para hacer, digamos, consolidar, inmutable, o como decíamos nosotros, blindar la sentencia, ¿verdad? Que es, bueno, el reconocimiento del libre desenvolvimiento de la personalidad. Había una razón práctica. Nosotros teníamos nuestros tribunales civiles hacinados. Abarrotados De sentencias. Nosotros estábamos coadyuvando a ese enguerrillamiento familiar. Una pareja que está ya un año en conflicto para divorciarse, para separarse, mira, implica una desestabilización individual inclusive que afecta a toda la familia. Es verdad. Claro. Entonces, ¿cómo nosotros no lograr fórmulas más civilizadas de convivir? ¿Por qué tenemos que llevar el enguerrillamiento al seno Familiar, familiar? Queremos proteger. Del ámbito de la intimidad. Vamos a tener que hacer un corte, pero seguimos después desarrollando los fundamentos de la ciencia. Bueno, los invitamos a ver un programa, un trabajo especial realizado por nuestros pasantes del agua, que seguramente van a disfrutar. Desde las inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia, reporta para ustedes Esmeralda Mamo, con el fin de dar a conocer uno de los criterios jurisprudencialmente más importantes del derecho civil venezolano, tal como lo es la sentencia número 693 de la Sala Constitucional, con la ponencia de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán. En dicha sentencia, la Sala Constitucional del máximo tribunal de nuestra nación resuelve una revisión constitucional en la que se relata la historia jurídica del matrimonio venezolano y las correctas maneras de disolverlos. Además, establece ciertos criterios y nociones que operan a nivel de derecho comparado en materia de divorcio en distintas partes del mundo. En la mencionada sentencia se establece de manera taxativa la necesidad de constitucionalizar el divorcio, ya que se considera un procedimiento arcaico y preconstitucional para el momento en el que se dicta dicha sentencia. En la mencionada sentencia se establece que las causales contempladas en el artículo 185 del Código Civil venezolano no son taxativas, lo que significa que cualquiera de los cónyuges puede demandar el divorcio por cualquiera de estas causales o por cualquier situación que impida la vida en común, tal como lo es el mutuo consentimiento de no permanecer casados. La Sala Constitucional exhorta al Poder Legislativo Nacional a que emprenda una revisión en materia de divorcio con los fines de sistematizar estos criterios jurisprudenciales dictados por la Sala Constitucional de Venezuela. Para la UIT Venezuela reportó Esmeralda Mamo.
Bien, estamos de vuelta en este segundo bloque y quisiéramos seguir tratando el tema del divorcio por desafecto, el desamor. Sin embargo, quedó en el aire una pregunta relacionada con fundamento filosófico de esta decisión, de este criterio de la Sala Constitucional, que la magistrada, por supuesto, es protagonista de eso. ¿Qué opinión le merece? Lo absurdo de la institución. Era absurdo y por efectos prácticos divorciarse en Venezuela cuando corría la posibilidad de que 20 años después tú perdías el tiempo porque te dijeron, usted no probó las causales de divorcio, por lo tanto no ha lugar el divorcio, vuelta para atrás, como el de la emulsión de Scott a la casa. Es verdad. Y otra vez a plantear al abogado, pero yo sigo creyendo, vamos a hacerlo contencioso, entonces vamos a probar algo más factible, y cada vez se hacía menos posible probar, por ejemplo, para la mujer. Porque tú vienes a formular estadísticamente las causales más frecuentes, ¿verdad?, de divorcio para la mujer y para el hombre son distintas. Y entonces veías que esas causales se interpretaban con una mayor laxitud cuando se trataba del hombre que cuando se trataba de la mujer, porque ocurrían todos los prejuicios. Claro. ¿Entiendes? Me da curiosidad saber, magistrada, ¿qué opinión le merece usted la causal del adulterio? Valorado en términos jurídicos, hasta éticos, todo. Cuando tú te comprometes en una relación estable, que es monógama, ¿verdad? Y en un matrimonio, tú adquieres algunos principios. O sea, la subversión del acuerdo es excepcional, es causal de disolución. Claro. O sea, si tú, por ejemplo, asumes que también es posible una relación estable libre, como la de Simone de Beauvoir, Que habíamos mencionado anteriormente. y Jean-Paul Sartre, donde había realmente inclusive la permisión del derecho libre, bueno, eso no es problema, porque tú habías acordado Eso es así. parte de lo que cada quien como Pero individuo cuando tú te la- casaste con un solo hombre, o viceversa, el hombre con una sola mujer, es para realmente mantener una relación estable en un acuerdo mínimo, común y recíproco para ambos. No es que tú tienes más derechos que yo. Derechos y deberes iguales. Exacto. Bueno, pero es que lo que dice el artículo 77, se protege el matrimonio en igualdad de condiciones. Pero La exacto, igualdad igual. absoluta. Por supuesto. Porque Claro, si no, pero no una te cosa es que sacan. lo dijera la Constitución, otra cosa es que se diera el paso de hacerlo Por efectivo. supuesto. Ahora, magistrada, también nos podría servir como un parámetro de interpretación para lograr este resultado que son estas sentencias vinculantes, novedosas, progresistas, que el Código Civil es preconstitucional y que hay que actualizarlo a nivel de sentencia. Pero claro, ¿Eso es correcto? claro, pero es que ya lo dije. ¿eh? 2 mandatos tiene el preámbulo de la Constitución: refundar la República y sustituir el viejo ordenamiento jurídico. Tú tienes que hacer contemporánea la ley. La Asamblea Nacional cumple siempre, y no es aquí solamente, en todas partes, una función coyuntural. Depende de lo que esté ahorita, Total. realmente, de lo que esté siendo importante para la ciudadanía. Y de la evolución de la sociedad. El Parlamento, las Cortes, por ejemplo, el Parlamento español no puede ahorita proponerse una reforma del Código Civil. Por supuesto que no, pues está en otra cosa. Sería como extemporáneo. Entonces, en un estado social de derecho y de justicia, donde tú tienes una jurisdicción normativa, que es la constitucional, tú tienes que ponerla en práctica. Y la jurisdicción normativa constitucional te permite hacer la interpretación constitucionalizante De una manera del- progresiva. de la Constitución. Porque eres el máximo intérprete de la Constitución, ¿verdad? Y la doctrina dice que eres el legislador permanente
la Sala Constitucional dice... Yo lo llamaría legislador permanente de las realidades. A pesar de que, Exacto. a pesar de que recibe piedra de quien dice que la Sala Constitucional no debería legislar. Claro, pero es que no, no es que es legislar permanentemente, no es que usurpa esas atribuciones de legislativa, porque la Asamblea Legislativa puede convalidar, modificar o eliminar la sentencia, Total. Aún siendo vinculante la sentencia. aún siendo Un precedente vinculante. judicial. Por supuesto, porque el criterio vinculante es para la interpretación judicial de la norma y mientras no haya una ley que lo sustituye, Claro, eso es Claro. importante, sí, esos son los límites. claro. Sí, se habla de usurpación. El criterio vinculante, claro. Ahora, establecer procedimientos rígidos, complicados, causales taxativas, no podría ser un incentivo para que la pareja decida mejor vivir en una unión estable, de hecho, un concubinato, que casarse. No, no. Espérate tú. Explíquelo. Son muy importantes. Espérate tú. Lo importante cuando tú escoges una determinada opción, en este caso un matrimonio, otro tipo de unión, son los efectos. Si tienen los mismos efectos jurídicos, por supuesto, tú tienes libertad para escoger. Pero si los efectos jurídicos son distintos, tú estás obligado a escoger una. ¿Qué pasó entonces con esta sentencia de las causales enunciativas y no taxativas, la 693 del 2015, que fue la que dio permiso justamente para todo esto? ¿Qué pasa con esta sentencia realmente que dice, bueno, mira, es libre, tú puedes divorciarte inclusive por otras causales Otras causas. distintas, como es la incompatibilidad de caracteres, o mejor dicho, porque no me gusta que seas vegano? ¿Usted recuerda la época en que era tan difícil aceptar una causal de las taxativas de nuestra legislación a otra de afuera para el S4 cuando era por mutuo acuerdo? Exacto. O sea, Claro. ¿Cómo convalidabas internamente mediante el exequatur la incompatibilidad de carácter? El desafecto. Entonces realmente, bueno, y inclusive el mutuo consentimiento. Bueno, mira, Ya. no vamos a discutir por qué, vamos a quedar como amigos. Y además eso, forzaba a la gente a caer en un plano de contradictorio innecesario. Absolutamente. ¿Cuántas veces, como decía Richard, yo abandono, yo por injurio, porque los dos se querían divorciar? Lo que no querían era quedar yo como el malo. Bueno, Eso era la verdad. O ante la familia. El principio de consentimiento lo que rige el concepto de matrimonio. Claro. O sea, ¿por qué no puede ser ese principio? ¿Por qué Si no para puede- casarse te lo pido, ¿por qué no después ¿Por qué no no para fuera? divorciarme? Que además procura la paz y la armonía familiar y no hay esa pelea de que concepto de divorcio como una sanción ante el cónyuge que incumple sus deberes. Que ese libre desenvolvimiento de la personalidad implica el derecho a fundar nuevas familias. Ah, es que te enamoraste de otra persona, pues. Antes que el matrimonio. Hablar de la familia implica, ¿qué es mejor? Un matrimonio fracasado, teoría alemana, donde los cónyuges, uno vive en un cuarto, el otro vive en el otro cuarto, no se habla, pero los hijos están percibiendo eso. ¿Qué es mejor? Mantener esa situación que ya está rota a que permitir deshacer ese vínculo y que cada quien, con base en el principio del libre desarrollo de la personalidad, decida. No, pero además, como dice la sentencia, el bienestar mismo del niño. Psicológicamente está demostrado que eso no es el mejor ambiente para crear. Ser un psicólogo, aunque yo respeto también que hay personas que tienen una capacidad histriónica, que nacen actores y actrices y son capaces de simular toda una vida, una situación que no es. Otro aspecto relevante de esa decisión, la 693 del 2 de julio de 2015, es que la magistrada ahí hace una referencia de derecho comparado brillante que refuerza lo que al final fue el dispositivo del fallo. No solamente es una realidad venezolana, es que veamos en que otros países ya tienen esto. O sea, ¿por qué tenemos que estar de espalda ante una realidad maravillosa? Me encanta escucharte esa reflexión. ¿Sabes por qué? Porque eso fue una de las motivaciones por las cuales yo hice ese preámbulo, esa introducción larga,
para preparar la escena, para La decir a la parte teórica en la plenaria. claro, ¿sabes? Escandaloso. Escándalo. Para que tú asimiles el bocado y aprendas, mira, cuando el plato fuerte viene, tú sabes, acompañado ya de... Ya viene un preámbulo. Bueno, te di azuquita, pero Claro, Un preámbulo de exactamente, para que, mira, lo que vas a oír es lo que existe en otras partes, no te escandalices, aquí no se ha acabado el mundo, esto, vamos a ser todos más felices. cuando se elaboran esos proyectos, magistrada, es importante o se toma en cuenta, voy a utilizar este vocablo, conocer a su ganado. Es decir, usted sabe a los pares que tiene al lado y tiene alguna idea de la potencialidad de cada uno o de la animaversión que tenga cada uno respecto a esos puntos y toma eso en cuenta de caras al proyecto. Te voy a complejizar aún más. No solamente la mentalidad, cada uno de los magistrados, que por cierto es importantísimo porque es parte del realismo que nosotros desconocemos y yo creo que es fundamental conocer quién es quién, porque todos no tenemos la capacidad de decidir igual, porque tenemos nuestra propia historia. Nuestras propias experiencias que matizan nuestras opiniones, etcétera. Sí, claro. La óptica es muy distinta. Por supuesto, y que en Estados Unidos se toma muy en cuenta A los jurados. por sus Técnicos. y para designar a los magistrados de la Suprema Corte. No Exactamente. es igual un magistrado negro que un magistrado blanco. El caso de la magistrada esta famosa que murió, que era muy irreverente, que fue sustituida por la última que hizo Trump, fue un problema. Porque sustituir una mentalidad distinta, muy liberal, por otra Que era totalmente distinto. distinta, Y verdadera. buscan tener un equilibrio, porque justamente ahí en el debate es donde se logra. Exacto. Entonces, no solamente era importante conocer a mis pares, que por supuesto, yo por mi antigüedad en la corte, claro, en la sala, Ya les tenía las ya historias. conocía de memoria, realmente, ya les leía la mente, pero el equipo asesor, los relatores, cada equipo distinto de cada magistrado y el equipo tenían que hacer también ese trabajo. claro, y que el equipo en sí Claro. forma parte de esa construcción, de esos ingredientes de la receta. Y muchas veces tú detectabas, es que está el fulanito ahí, Ese es el que que está poniendo la piedra. claro, que está convenciendo al magistrado, que eso es así. Y tú muchas veces sugerías a tus magistrados, a tu equipo, conversa con fulano. Magistrada, Ese es el juego de. Fíjate esto. Sí, claro. un magistrado, pastor evangélico, sacerdote católico, va a juzgar igual que un agnóstico o que una persona que definitivamente no tiene una inclinación religiosa muy fuerte. O eso no incide a la hora de decidir. Esta sentencia se hubiese podido adoptar por unos magistrados que en su ideología tengan un arraigo en la institución del matrimonio per se. Mira, los magistrados que apoyaron esta sentencia tenían todos distintas ideologías, absolutamente. Y por eso cuesta 5 años la elaboración, la deliberación del proyecto como tal. ¿Me explico? Y fue realmente debatido porque era una guerra de ideas, en verdad, y cómo hacer prevalecer la unanimidad. Claro, yo creo que ahí hay un punto interesante. Una sentencia a la larga se convierte en una ley Sí. entre partes y ese criterio se va trascendiendo, ¿verdad? Si lo vemos desde ese punto de vista, cuando el magistrado va a tomar una decisión, no solamente se centra en su propia perspectiva o sus creencias, también tiene que ver más allá, ver hacia el horizonte. Y si yo puedo ser muy creyente y no creer en el divorcio, pero la realidad social en que vivo, Por supuesto, y tú tengo un ponderas. problema, cuál es peor o cuál es mejor, cómo decidir, ¿no? Y eso creo que es un rol del juez que es súper importante. Por supuesto. Tú ponderas porque mira, eso que dicen que el magistrado es que el juez es de palo, Muy convidado. que el juez es la boca de la ley, la bouche de la loi.
Eso es mentira, eso no puede ser. El juez sentencia con todo, con todas sus pasiones, sus prejuicios, Así es. sus vísceras, Y tiene después que ver cómo trasciende. pasionalmente, porque ese juez que te sentencia, Magistrado. claro, que ese juez que sentencia de esa manera ha conocido el drama humano que hay detrás de cada expediente. Por eso es que es importante, y yo solía hacerlo, ¿verdad? Leer el expediente, darme una idea del expediente y después decirle al relator, mira, hazme un proyecto sobre este expediente, enfatiza, fíjate en estos detalles, Claro. hazlo así. ¿Qué tal? Yo quería saber lo que él me traía de novedoso que yo no sabía. Porque cuando en mi despacho, por ejemplo, yo les decía, bueno, mira, ustedes trabajan derecho civil, derecho privado y ustedes derecho público, pero cada quien se especialista. Porque aquí tomo Esa las es la mejor decisiones. forma de organizar el espacio. Claro, aquí tomo la decisión yo, pero yo no lo sé todo. Los expertos son ustedes. Ustedes me van a decir a mí. Además, la labor investigativa toma tiempo y requiero de ellos Claro. para que me puedan nutrir. Y yo recuerdo la sentencia, por ejemplo, del mero derecho en amparo. Dificilísima, en verdad, porque el relator inclusive me dice, doctora, esto va contra mis principios. Yo no puedo declarar, usted no puede declarar un amparo de mero derecho sin la audiencia. Y bueno, primera oportunidad, que hazme otro tal, porque no tiene sentido y fundamentate en la celeridad de la justicia. Si el caso que van a discutir materia es que probar. no tiene nada que probar porque es de la ley, ¿por qué vas tú claro, A la carga de probar algo. que no puede, que no tiene ya incidencia? consta en autos. ¿O por qué tienes tú que hacer más largo el proceso? Bueno, al tercer proyecto, muchacho, yo entendía después sus limitaciones. Su renuencia pues, por sus propias creencias. Claro, por sus propias creencias. Pero le dije, mira, definitivamente, si no me lees a mí, si no estás de acuerdo conmigo, te hago una trepadación craneal. Eso se ve en Malacucho, doctora. Sí. No. Total que ahora es el mayor defensor de la sentencia, pues se dio cuenta realmente. Claro, porque, es decir, todos no estamos ahí para hacer lo mismo. El magistrado está para valorar otras cosas que ellos no saben. Entonces, es un trabajo en equipo para que rinde de fruto positivo. Claro, cuando ellos me reclamaban, los relatores, por ejemplo, me decían, doctora, pero ¿por qué usted no hace más énfasis en esto? Porque tú no conoces las limitaciones de cada quien, que yo sí. O cuando yo voy a plenaria, con quién tengo que ver. Pero es un trabajo político también. Claro. Total. Sí. Total. Es que el trabajo de la Sala Constitucional, yo diría que es, mira, 70% político. De hecho, todo lo que son tribunales colegiados, eso es un punto que se señala en contra, ¿no? Que tienen que lograr el acuerdo y a veces no es fácil. Por eso el unipersonal como que rinde mejor porque es independiente. Lo que pasa es que, claro, en materia constitucional es normal que tú busques la deliberación, porque no puedes crear un solo juez del Olimpo. Claro, no es necesario. Es preferible tener 5 del Olimpo, que pueda, tú sabes, como tener otra confrontación. Pero en materia de instancia, yo creo que las cortes... Sí, de apelación. Porque traen ese tipo de problemas. Rémora, Claro. en verdad. Y demoran los procesos. Demoran los procesos. Yo creo que la tendencia es que todas las segundas instancias sean unipersonales. Ya pueden alzar otra cosa porque se supone que tienen mejor madurez. Nos vamos a ir al segundo corte. Ya venimos con más derecho con. Los vamos a dejar con unas cápsulas informativas de nuestros pasantes en Lobby Venezuela. Nos vemos ahorita. El divorcio por desafecto viola el principio de doble instancia. Pues bien,
La renombrada sentencia número 1070, dictada el 9 de diciembre de 2016 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, estableció por primera vez en nuestra legislación una manera diferente de divorcio vía jurisprudencial, saliendo de las causales previamente consagradas en el artículo 185 del Código Civil venezolano, lo que significó que a partir de ese entonces la aprehensión del afecto de una sola de las partes sería suficiente para acabar con el vínculo matrimonial. Ahora, nuestra legislación adopta el principio de doble instancia, garantía considerada como derecho humano, según el cual toda decisión judicial debe estar sujeta a una instancia superior. Sin embargo, la sentencia 1070 descarta tal hecho, pues en estas situaciones, la parte afectada por la sentencia definitiva que intente interponer un recurso ordinario de apelación, un recurso de hecho o incluso un recurso extraordinario de casación, encontrará una respuesta negativa por parte del tribunal. Pero ¿por qué ocurre esto si en nuestra legislación existe el principio de doble instancia? La respuesta es que en diferentes salas el máximo tribunal venezolano ha reiterado su posición, la cual estima que el procedimiento de divorcio por desafecto, al ser de mero derecho y no contencioso, no tiene previsto ningún medio recursivo, ni ordinario ni extraordinario, aunque sí se admite el recurso de apelación contra decisiones interlocutorias adoptadas durante el trámite, ya que este divorcio ocurre de manera que no requiere actividad probatoria ni contradictoria. Basta con la firma del demandante para que proceda, sin necesidad de firma del demandado. De manera que se vuelve una excepción al principio de doble instancia. Así, un vínculo matrimonial se disuelve de manera sencilla, legalmente hablando. Bien, estamos de vuelta en este tercer bloque y hemos venido desarrollando un tema muy interesante, donde más allá de poner el acento en el divorcio, subyace la familia. El derecho a familia se ha venido actualizando. El derecho a familia tiene que ver con el niño, tiene que ver con ese principio del interés superior del niño. Magistrada, ¿qué opinión le merece a usted esta idea de que el derecho a familia se ha liberalizado o se ha constitucionalizado, podría decirse? Yo diría que se ha ubicado en su justa perspectiva. Es decir, ya el derecho de familia no es la evolución o no depende de la suerte de la causa de la fundación de la familia, que puede ser el matrimonio, que antes se creía que era únicamente el matrimonio, y ya sabemos Que no lo es. que no es la única causa, porque una unión concubinaria puede y tiene legítimo válida, es una válida causa de fundar una familia. Incluso la división que existía antes de hijos naturales, hijos adoptivos plenos o simples, No hay- eso ya no existe. Claro, o sea, ya tú puedes escoger, porque de verdad la clave de la escogencia entre distintas opciones, ¿verdad? Está en que la causa que tú escojas tenga los mismos efectos. Muy bien. Existe entonces la distancia, fíjese, ya la concepción de la familia tradicional, papá, mamá, hijo, pareciera que ha sido superada, o al menos existen otras formas de familia. Existen familias homoparentales y eso tiene reconocimiento desde la Constitución. Sí, pero antes de llegar allí, yo quiero decirte además que la sustitución poco a poco de la familia triangular, que es el modelo que sigue nuestro Código Civil, pero la LOBNA también, donde solo reconocen derechos al papá, la mamá y el hijo, Y a veces y que, exacto, y que dejan, tú sabes, aparte a otros factores, a otros actores también de la familia, y más cónsonos con nuestro concepto de familia expansiva. Hay un caso. la abuela. La abuela, la madrastra, el tío. Sí, señor. Hay un caso de dos mujeres venezolanas que contrajeron matrimonio en Argentina. Sí. Adoptaron, ellas habiendo contraído nupcias en Argentina, viajan a Venezuela e interponen un amparo ante la negativa del registro civil. Sí. Porque no quisieron registrarlo Porque con las dos quisieron madres. registrar con esos padres, con ellas dos. En ese momento la sala, entiendo que reconoce, habla de discriminación,
hacia el niño en caso de que no se le expida el acta de nacimiento Total. y reconoce de alguna manera esa familia Claro. parental. Esa sentencia, que es la número 1187 del 15 de diciembre de 2016, Ok. ¿verdad? Soluciona y da respuesta a este drama humano que significaba para esa pareja, bueno, que se había iniciado en Argentina y como el hijo era venezolano por nacimiento, el hijo que adquieren, que adoptan, no sé cómo llamarlo todavía. Verdaderamente, ¿verdad? Su hijo. Un hijo, exactamente. Lo traen para acá, se encuentran aquí con lo que se han encontrado actualmente muchas familias homoparentales monoparentales que resulta que no les inscriben el hijo. En el registro. Y el hijo entonces, ¿qué Queda decide? bueno, ahora bien, siguiendo el orden, ponemos dos derechos en una balanza. ¿Cómo queda el derecho del niño allí? Exacto. Por eso es que la sala dice, interpretando Más allá de más, exacto, el artículo 75 de la Constitución que conceptúa la familia, dice que la jefatura de la familia puede ser ejercida por parejas homosexuales, porque el Estado debe brindar protección sin distinción a todos niños, niñas y adolescentes, y los hijos de familias monoparentales gozan de los mismos derechos no pueden ser en igualdad de condiciones que los hijos de familia tradicional. Claro, pero ahí entonces se privilegia El niño, que es la única realidad presente en el derecho de familia, que es lo único, ¿verdad?, que motiva a que el derecho de familia continúe desarrollándose. Pero es tangible, no es una noción abstracta de la pareja. No. Es tangible. Exacto. Carne y hueso, siente. Yo recuerdo que el gran hito cuando se publica la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes fue el desarrollo conceptual y que se ha ido llevando a la práctica de los derechos concretos de los niños. Claro. Ya no quedaron aislados o de una forma como... Ya el niño no era un ser incompleto. El niño pasa a tener se de derecho. Para mí esa primera parte toda de la ley es fundamental. Hablando del divorcio, porque me vino a la mente, pensando en dos personas que quieran divorciarse, ¿existe en la ley orgánica de justicia de paz comunal un procedimiento para divorciarse? Ahí no hay contención, no hay contradicción, sencillamente manifiesta su voluntad. Con la asistencia era presencial de la pareja, ¿verdad? Y homologar inmediatamente ese acuerdo de voluntad. Porque no hay hijo ni nada. Espérate tú. Esa atribución la tienen por ley los jueces comunales. Que no lo ejerzan Es otra cosa. es otra cosa. Y lo peor es que la ley de registro civil, cuando hablamos de relaciones concubinarias, tiene previsto también un procedimiento sumamente similar. Vamos nosotros, establecemos el concubinato y vamos nosotros y decimos, chao, se acabó. Perfecto, pero no solamente eso, sino que inclusive las capitulaciones las puede también las uniones concubinarias. Interesante. Y se acabó el problema de tener la mujer que comprobar que colaboró, que tuvo tu preocupación ¿Cómo era el trabajo? a enriquecer, exacto, aumentar el patrimonio de pareja. Claro, pero fíjese usted que guarda relación lo que estamos conversando, que usted nos está aclarando, de cómo ha evolucionado el derecho de familia, el concubinato putativo. Ajá. Las capitulaciones matrimoniales que llamamos son ese contrato solemne antes del matrimonio. El divorcio por que desafecto, se puede modificar causales no taxativas, dentro del matrimonio, convenios, que son muchas el cosas. matrimonio por desafecto, por desamor, la ley orgánica de justicia de paz comunal. Los jueces tienen ahorita un procedimiento muy expedito, o sea, cualquier persona puede ir, sobre todo la mujer, al tribunal del municipio y plantea, mira, ya yo no quiero estar con esta persona, por la causal que sea, y a nivel de procedimiento tampoco hay contención, eso sencillamente... La jurisdicción voluntaria. Voluntaria, exactamente. Somos dueños ahora de nuestros
Vecinos no hay y nuestros derechos. Claro. Dueños de nosotros. O sea, inclusive digo yo, mira, es una solución anticolectivizante inclusive, porque tú estás reivindicando tu libertad, el ejercicio absoluto de tu libertad. Solo excepcionalmente podría inmiscuir, introducirse, entrometerse allí. Y hemos revertido la premisa. Esa concepción que usted nos acaba de describir es propio de un Estado social de derecho y justicia, o un Estado liberal también debería actuar de esa forma como usted nos acaba de describir, en cuanto al respeto de las libertades individuales, del derecho al desarrollo de la personalidad, Verdadera igualdad absoluta. de la igualdad absoluta. Eso para el próximo coro. Hola, yo soy Irene Posalski y hoy Lawit y Rolly nuevamente decidieron trasladarse a la Universidad Santa María con la finalidad de saber qué tanto saben los estudiantes de Derecho acerca de la sentencia de divorcio por desafecto. Hoy estamos con Laura Núñez, Hola Laurita, cuéntanos, ¿en qué semestre estás? 8º semestre, ¡Qué espectacular, Laura! Cuéntanos, ¿estás preparada para esta dinámica? preparada. Ok, comencemos con las preguntas. Actualmente, ¿qué artículo del Código Civil establece las causales de divorcio? A. Artículo 190. B. Artículo 180. C. Artículo 185. C, 185A. Ok, Laura, vamos con la tercera pregunta. ¿La apelación aplica en el divorcio por desafecto? A. Sí. B. No. C. En ciertas condiciones. No, no aplica. Perfecto, Laura. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Qué sala del Tribunal Supremo de Justicia dictó dicha sentencia? A. La Sala Constitucional. B. La Sala de Casación Civil. C. La Sala de Casación Penal. Fue la Sala Constitucional. Perfecto, Laura. Vamos con la quinta pregunta. ¿Qué defiende la sentencia del divorcio por desafecto? A. El principio del libre desenvolvimiento de la personalidad. B. El principio de legalidad. C. El principio de no retroactividad. Yo pienso que A. Perfecto, Laura. Te has ganado el premio cortesía de nuestros aliados Rolly. Bueno, de nuevo ya en nuestro último bloque quedó una pregunta en el aire, doctor. ¿Este nuevo enfoque es más evidente o se patentiza en el Estado social de derecho o también debería o podría darse en un Estado liberal? Yo voy como a reformular o a reconducir la pregunta, como hice tantas veces en la sala. Así es, corta. ¿Verdad? ¿Por qué es una atribución que es válida para los dos modelos de Estado? Porque si en un modelo de Estado, que es el liberal, hay como una privación de todas las funciones por parte del Estado, el Estado mínimo, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿por qué el Estado mínimo? Mira, tú dejas al libre albedrío todo lo demás. Liberal. Exacto. Pero la fundamentación igual para el Estado social de derecho es que en el Estado social de derecho no hay dos partes. La ciudadanía no está frente al Estado, sino que está cogestionando con el gobierno. Y por eso es que es válido, Integral. exacto, la iniciativa propia es reconocida como un derecho fundamental. Tú no tienes que esperar que alguien te postule. Entonces, justamente reivindica ese derecho, ¿verdad? También derecho humano de participar en el cogobierno del Estado. Entonces tú te conviertes, tú no estás frente al Estado, sino que estás con el Estado gestionando. Entonces tú puedes involucrarse siendo ciudadano normal en una función atributiva tradicionalmente al Estado. Entonces, por supuesto, tú decides eso. Mira, ya basta. Hasta aquí. Además que forma parte de los derechos esenciales y fundamentales del ser humano. Pero el Hasta derecho, un derecho natural. claro, Poderlos ejercer. el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad. Y esto es tan importante tenerlo claro,
como que la invasión informática que muchas veces te obliga a permanecer en un reality show todo el tiempo, tienes que poner freno y decir, pero ¿qué hace, por ejemplo, cuando un tipo o cuando a mi pareja se le ocurre filmar situaciones que no debe ser y las difunde? Eso es delito. Mira, en nuestra legislación, en nuestro estado actual, eso no es un delito autónomo. Es un agravante al delito, que existe inclusive en la última reforma de la ley orgánica por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Sí, señor. Que se incluyó. Y amplió muchísimo el Claro, espectro para poder contestar este tipo de situaciones. Si usted comete el delito, entonces, como te digo yo, Esas son cosas que hay que modificar, Exacto. actualizar, ir a la par. Exacto, porque cómo entonces tú puedes de alguna manera penalizar, judicializar, impedir, bueno, un feminicidio o un suicidio que haya ocurrido por inducción al suicidio por causa informática. En una situación de red. Exposición no consentida, una exposición de fotos íntimas. Exacto. Son tantas situaciones que se Exponer a la víctima, incluso el envío de imágenes genitales no consentidas, Exactamente. puede perfectamente inducir al suicidio. Que son elementos de extorsión. Total. Entonces, pero la extorsión como tal no es un delito del elenco de violencia contra la mujer. Total. Entonces son situaciones realmente que todavía no están dibujadas, pero para las cuales nosotros tenemos que tener una opinión. Reviendo esas situaciones para incorporarlas. Hacer como un listado de lo que tenemos que trabajar. Claro. Y es con este tipo de espacio que tú recreas O por lo menos le haces un llamado de atención para reflexionar. a pensar estos temas. Reflexionar, pensar. Porque estos temas son demasiado importantes para dejárselo al legislador, al juez, por Dios. Los temas son de todos. Sí es. Siguiendo este orden de ideas, me gustaría, doctora, que para ir cerrando sus palabras, un llamado de atención a los estudiantes de Derecho, a la ciudadanía, a los abogados, sobre no solamente el tema que tratamos, sino en cuanto a la importancia justamente de reconocer las realidades para darle una salida en el derecho apropiado. Acuérdense que los abogados no han sido bien vistos en toda la historia de la humanidad. Las comunas tenían un lema, paz de abogados, no abogados. O sea, el miedo a los togados. Sí. Eso era siempre un fantasma de la Revolución Francesa, por ejemplo, de los girondinos y los jacobinos. De verdad que era Dejaron su buena huella. Claro, totalmente. Entonces, de verdad, todo esto nos lleva a repensar nuestro papel en esta transformación, la transformación de esta era del poshumanismo, transhumanismo, que la estamos viviendo en realidad. Reconocerla. Exacto. Y no podemos seguir atados a los cánones civilizatorios del derecho romano, que todavía, por favor, nuestras soluciones legislativas son del derecho romano. Total. Nadie les niega su valía, su importancia. Claro, también hay que adecuarse y reconocer las nuevas. Entonces yo creo que la responsabilidad futura que tienen, en primer lugar, las universidades si quieren mantener. Y tienen esa responsabilidad. Porque si las universidades no aceptan un nuevo rol, no se incorporan a la construcción y al diseño de la sociedad, del humanismo futuro, se hacen disfuncionales, como va a aparecer, como el matrimonio, que va a aparecer siendo un acontecimiento social. Nada más en la página de quienes se casan, bueno, las familias de cierta clase para hacer una fiesta, no sé qué tal. Pero el matrimonio en la sociedad común y corriente, se casa, ¿no?
Y si tú no tienes dinero con que hacer una fiesta con muchísimas más rato, Porque además la fiesta va ahí. claro, de cualquier otra manera. Sí, señor. Entonces, de verdad, yo creo que esas son cuestiones que uno debiera plantearse con sentido constructivo e impedir que se banalicen. Eso es Porque fundamental. si nosotros permitimos que todas estas cuestiones importantes para nuestro destino se banalicen, vamos a contribuir a ser una generación de humanistas idiotas, Y anárquicos. a idiotizar, a imbecilizar la humanidad, a hacer lo que nos digan las redes, a hacer lo que la inteligencia artificial diga, de verdad. Y de eso no se trata. Se trata de que las máquinas hagan lo que nosotros queremos que ellas hagan. Nosotros ordenarle a ellas y que sea todo en beneficio de la humanidad. Realmente, y que sean para nuestro bienestar, pero que no nos sigan complicando la vida, por Dios. Muy bien. Ahí lo tuvieron nuestra Carmen Zuleta de Merchán de visita en Lobby Venezuela por una nueva edición de Derecho con Magistrada. Gracias por venir. Estamos enormemente agradecidos porque nos da esta ventana de su tiempo para acompañar nuestro programa. Doctor Richard, doctora Teresa. No, gracias a ti y a la doctora. De verdad ha sido súper grato. Nos ha costado centrarnos en puntos porque es tan amplio y tantas cosas vinculadas. Y además que tan agradable hablar con ella y con tantas aristas. Por eso les dije que la próxima vez, si deciden invitarme, me avisa para no agendar nada. Doctora, usted empujó por esa puerta donde estamos agendando la pieza de programa. Si ya anote su agenda. Invitada. Eso sí, ya sabe, el día con la deuda. Claro. Invítenme a divertirme, porque de verdad que eso es parte Lo disfrutó. de la discusión.